Bienvenidos amigos a este espacio de información con el reconocido abogado de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez, y el tema de hoy es la suspensión temporal del programa de parol humanitario que permite a migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos vivir y trabajar en los Estados Unidos. Bienvenido, abogado. Sí. Pregunta para usted, la primera, indispensable explicarle a la audiencia, por favor, ¿qué es el parol humanitario y por qué este ha sido temporalmente suspendido? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Este es un programa que el gobierno de Estados Unidos elaboró aproximadamente hace 2 años, inicialmente para Venezuela y después para Cuba, Haití y Nicaragua, que permite a las personas con un patrocinador llegar a Estados Unidos de manera legal con un parol. Esto fue producto de la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, inicialmente con los venezolanos y después con los cubanos, y también extensivo a los haitianos y nicaragüenses, y tratar de ver como un mecanismo de contención. La novedad que tenía este programa, a diferencia de los anteriores, es que el patrocinador de este programa no tenía que ser un familiar directo. Normalmente en inmigración, para que usted pueda entrar a los Estados Unidos, a no ser las famosas loterías de visa, usted necesita un familiar directo que sea el sponsor o que patrocina a través de una petición familiar. Y con este programa se abarcaba, era muy extensivo, porque cualquier patrocinador vinculado no familiarmente a la persona podía patrocinar a una persona para venir a Estados Unidos. Por supuesto, habían requerimientos. Tenía primero que establecerse motivos humanitarios de interés público, aunque eran muy generales, no se precisaban mucho. Se llenaba el formulario del I-134A que se creó, que establecía pues que el patrocinador, previos requisitos de legalidad en el país y de medios financieros, podía entonces promover o pedir que esta persona que vivía en estos países, que residiera en Cuba, en Nicaragua, Venezuela o en Haití, pudiese entrar a los Estados Unidos con un parol por un periodo de 2 años y con una posible renovación de este parol al término de extinción. En el caso de los cubanos, este parol pues cumplió una función inicial, porque como ustedes saben, los cubanos, una vez que entren legalmente al país o que tengan un parol, pueden entonces ser objeto de ajuste de estatus al año y un día de presencia física y obtener la residencia. Ahora, abogado, ¿por qué razón definitivamente se hizo esta pausa? El gobierno decidió parar momentáneamente este programa. La noticia que ha trascendido a través de las redes de los medios de difusión, especialmente de Fox y de Washington Post, obedece a que el gobierno ha establecido una pausa en el programa, y ha establecido una pausa en el programa por las alegaciones de fraude que se han cometido. Y esto es algo que es serio, que resalta que en esta altura del proceso esto haya pasado, pero el programa era tan general, es decir, que no requería, como dije anteriormente, un vínculo familiar, que se abrió a muchas personas. A cualquier persona podía ser patrocinador, conociendo o no conociendo a estas personas. Y se promovieron en las redes sociales muchas solicitudes de que las personas fueran patrocinadores. Y conllevó, de acuerdo a los elementos que se han vertido, en que en muchos casos ha habido aplicaciones en serie con números de seguros sociales repetidos, con teléfonos de las mismas personas, aplicando en un sinnúmero de casos, a veces incluyendo personas que están fallecidas, y en muchos casos pues la información que se ha suministrado no es correcta, amén de otras cosas que pueda haber subyacentes, que son de conocimiento de la Dirección Nacional de Fraude y Detección de Fraude del gobierno de Estados Unidos y del sistema de inmigración, que pueden conllevar una investigación interna de las circunstancias en que se ha producido en muchos casos la aprobación de este parol. Ahora, ¿cómo este parol funcionaba? Una vez que el patrocinador hacía la petición a través del formulario I-134A, las solicitudes, como ustedes saben, eran enormes y la capacidad de procesamiento de aprobación eran muy limitadas. Por lo tanto, corría en la mitad de los casos que se aprobaban en orden cronológico, quiere decir, de acuerdo a la fecha de que se habían solicitado, y la otra mitad al azar. Ahora, una vez que se aprobaba, esto pasaba entonces al Departamento de Protección de Aduanas, que la persona, el beneficiario, tenía entonces
en el país que se encontrara, tenía que entrar a una página, cargar la página, procesar una información que se requería para tener una autorización de viaje. Y una vez emitía la autorización de viaje, la persona tenía 90 días, el beneficiario, para entrar al país. Y una vez que entraba al país, entonces la persona era procesada y si se aprobaba, entonces se le daba el paro. Ahora, esta pausa significa que va a haber revisión de los casos a los que ya se habían otorgado autorizaciones anticipadas para viajar o de aquellas personas que ya están aquí en los Estados Unidos. Es una pregunta muy importante. Las personas que están aquí, que ascienden casi a 500,000 de personas, inicialmente no están incluidos en esta investigación o esta pausa, a no ser que se detecte que tenían conocimiento de este fraude. Los casos que están pendientes obedecen a personas que realmente no han sido aprobadas. Esos casos siguen en pausa porque no han sido aprobadas. Las personas que han sido aprobadas y que tenían la autorización de viaje y que han tenido problemas y que no han sido revocadas, porque algunas han sido revocadas. Y entonces en esos casos, pues las personas que no han sido revocadas la autorización de viaje y que inicialmente las aerolíneas tuvieron dificultades en relación a las instrucciones de la pausa, el gobierno está gestionando que estas personas puedan entrar al país, a no ser que estén vinculadas directamente a un fraude. Y el otro caso que está es las personas que, siendo aprobadas, no fue aprobada la autorización de viaje porque la pausa suspendió el proceso de los PIN. Ahora se espera que haya una revisión de 30,000 solicitudes de estas personas que ya están aprobadas y que no tienen autorización de viaje, o que teniendo autorización de viaje han tenido su autorización de viaje ha sido revocada. Y este proceso se va a hacer de manera manual y se van a revisar esos casos uno por uno. Evidentemente es algo que paraliza un programa que en su intención fue muy amplio, que abarcó muchas personas, que sobrecargó el sistema enormemente, pero que en muchos casos produjo beneficio a personas que no tenían patrocinadores o personas que no tenían un familiar directo. Inicialmente lo permitió que viniesen a los Estados Unidos. Ahora, estos patrocinadores tienen una obligación financiera, que es por eso que se solicita, para evitar que sea una carga pública. Y en los casos que se detectó fraude, en algunos de ellos, pues la información que existía no era la correcta. Ahora, después que se reinicie, como se espera, este programa, ¿cuáles son las medidas que usted recomienda que deben tomar los nuevos solicitantes para asegurarse de que se apruebe correctamente su petición de parol humanitario? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir además un buen patrocinador, de acuerdo con lo que usted ha indicado? Yo creo que eso es importante porque las personas, en el afán de que la familia venga, el conocido venga, y las otras personas que promovieron este servicio, a veces no tuvieron el conocimiento o fueron muy ligeros en proveer la información. Lo importante es, primero, que el patrocinador cumpla con requisitos de tener una condición legal del país, que no son muy difíciles, porque incluye hasta personas que tienen TPS, asilo aprobado, un parol. Amén de también, si tú eres residente o ciudadano, pues estás incluido. Pero la otra parte, que es la parte más compleja, es que la persona tenga la capacidad financiera a través de los income taxes, la declaración de impuestos que tenga. El programa permite hasta que se unan patrocinadores, es decir, que haya más de un patrocinador y que esas entidades se usen el tax corporativo, entidades jurídicas, no de personas individuales. El programa es flexible. Lo importante es que la persona que te está haciendo, si lo haces tú, pues tú respondes por ello. La persona que te está asistiendo responda por ello y que sea una persona responsable y que no use información que, en el caso que tú no tengas patrocinador, pues te provea otro patrocinador y tú no sabes quién es esta persona ni dónde está, porque tratando de hacerte un favor, entre comillas, te van a provocar un perjuicio. Y la otra cosa es que también la persona que te sirve de patrocinador, si es un amigo tuyo, una amistad, tú no quieres dar esa información financiera en manos de otras personas que pueden usarlo de no manera escrupulosa y puedes estar envuelto una persona que te está haciendo un favor en algo que le está creando un problema para él. Ahora los requisitos son estos desde el punto de vista legal, que es el estatus legal de la persona, y desde el punto de vista financiero son las condiciones que demuestren la capacidad económica para solventar las necesidades primarias de esta persona: alojamiento, educación, techo y comida por un periodo de 2 años. Y se prueba con información financiera al respecto. Ahora, en el caso de los beneficiarios, para volver sobre este punto, insistir en esta información que es clave para quienes van a aplicar,
¿cuáles son los requerimientos de elegibilidad que tienen que cumplir y cuáles podrían ser motivos para la invalidación de la solicitud? Eso es importante. La persona tiene que ser ciudadano de uno de estos países. No puede tener doble ciudadanía, a no ser que sea cónyuge o hijo de la persona del principal en la petición. No puede tener antecedentes penales que lo demeriten. Y una cosa muy importante es que una vez salidas las instrucciones del programa, que fueron finales del 2022 y 2023, no puede haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos o intentar haber entrado a los Estados Unidos, a no ser que califiquen inicialmente durante el periodo de transición del programa bajo una cláusula de excepción que permitía retirar la aplicación de admisión y la persona regresaba dando la posibilidad que lo hiciera por medios legales. En adición a eso, la persona no debe haber intentado, y en estos casos creo que hubo violaciones, de haber entrado ilegalmente a México o legalmente a México con intención de traspasar la frontera y llegar a Estados Unidos, ni haber entrado a través del Darién a Panamá y a otros países. Y en estos casos, hay muchos casos que las personas salieron de Cuba posteriormente, de otros países, llegaron y aún así fueron beneficiarios del programa. Y no tener antecedentes penales que lo demeriten, haber tenido una orden de deportación en los Estados Unidos por un periodo de 5 años. Ahora, aprovechando que usted mencionaba la situación de la entrada por México, justamente en estos días ha salido la información, la noticia, de que Estados Unidos ha ampliado las regiones que en ese país, que en México, desde las cuales se pueden aplicar estas solicitudes para citas de CBP One. Entonces quisiera preguntarle, por favor, a ver si le puede explicar a la audiencia cuáles son las nuevas medidas y cómo van a beneficiar a los migrantes que lleguen al sur de México para pedir asilo en los Estados Unidos y cuándo se va a comenzar a aplicar todo eso. Es importante porque México, desde el punto de vista geográficamente, es un país que tiene una extensión demográfica muy grande, una extensión territorial y un país muy complejo basado en todas las situaciones que hay con el tema migratorio. Entonces, hoy día las personas podían aplicar solamente si llegaban al norte, al límite con la frontera norte de los Estados Unidos, y en caso de Estados Unidos es la frontera sur, la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos. Y ahora lo van a hacer desde las partes iniciales de Chiapas y de otro territorio continuo a Chiapas, eso lo que va a permitir, primero, que haya más acceso al programa de CBP One, que son casi 1.500 o 1.450 aplicaciones diarias, con los inconvenientes. Van a mejorar, tratar de mejorar la tecnología para accesibilidad a esta aplicación. Y la otra cosa es que va a permitir que la persona no tenga que hacer todo el tránsito a través de México con los inconvenientes que generaba en materia de seguridad, de protección y de asistencia a estas personas y de vulnerabilidad a estas personas. Todo esto es algo importante. Y, en mi manera de ver, podría, entre comillas, eliminar el tiempo de espera de procesamiento del CBP One. Sí, ahora todavía no hay una fecha, ¿no? Todavía no hay una fecha definida Para la entrada en vigor de esta medida. Bueno, pero sí les daremos a conocer. Le daremos seguimiento, Claro. y trataremos de mantener a la audiencia informada. Ahora, abogado, vamos a aprovechar la oportunidad para responder algunas de las preguntas de la audiencia que van llegando por las redes. Claro que sí, eso es importante. La primera pregunta es la de LIHG95, que es la siguiente. ¿Puede el padre de un ciudadano aplicar al Parole in Place? No, el Parole in Place es algo nuevo que se anunció, pero todavía está para agosto 19, y que hay un anuncio que tiene unos requerimientos preliminares, pero las medidas finales de elegibilidad saldrán en los próximos días, esta semana que viene, me imagino. No puede aplicar porque solamente son los cónyuges e hijos menores de ciudadanos americanos que tengan una presencia física en el país al mes de junio por al menos 10 años. Pero el vínculo de consanguíneo en este momento de familiaridad se limita a cónyuges de ciudadanos americanos e hijos de estas personas que los cónyuges han estado 10 años en el país, mínimo. Ahora, la siguiente pregunta es de Carlita González 7901 y dice así: si tienes todos los requisitos para el Parole in Place, pero tienes orden de deportación, ¿se puede aplicar? Carlita aclara que tienen una I-130 desde hace un año. Es una pregunta clave y no hay respuesta definitiva ahora, y voy a citar los recordatorios que el gobierno de Estados Unidos, a través de la página del Departamento de Migración, estableció, para ser preciso en eso, es decir, estar presente en Estados Unidos sin haber sido admitido ni tener permiso de permanencia temporal. 10 años hasta el 17 de junio. Haber estado en un matrimonio legalmente válido a la fecha del 17 de junio, ¿sí? No posterior. O sea, eso es importante. Y no tener antecedentes penales que lo descualifiquen
o que de otra manera constituyan una amenaza para la seguridad nacional, que no es el caso de la orden de protección. De otra manera, ameritar un ejercicio favorable de la discreción. Y ahí es donde puede estar la orden de remoción o deportación como un ejercicio desfavorable en la discreción. Pero inicialmente, hasta lo que tenemos hoy, que es agosto 9, el hecho de que tenga una orden de remoción no es una causal de inelegibilidad o de descualificación. Pudiese ser que en las próximas semanas, los próximos días, esto se precise, pero lo que leí aquí lo hice específicamente para ser preciso y no abusar de la memoria. Las personas que tienen orden de remoción inicialmente pueden dar el paso adelante, a no ser que haya una orden más precisa que lo descalifique, pero no quiere decir que garantice que se lo den, en la discreción se lo pueden negar. Bueno, pues aclarado el punto, muchísimas gracias, abogado, y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes.